Hola amigos, este es su doctor Pedro González en nuestro segmento Monitor de la Salud. Seguimos en el mes de marzo hablando sobre la esclerosis múltiple. En nuestra cápsula anterior hablamos sobre el diagnóstico, las formas de diagnóstico, los síntomas y los tratamientos de la esclerosis múltiple. Tenemos varios amigos, varios seguidores que nos han contactado haciéndonos algunas preguntas, sobre todo sobre el uso de la imagen, ¿verdad? Los MRI versus los CT scan y sobre todo el tratamiento, cómo utilizamos esta imagen para evaluar el tratamiento. Adicional nos han hecho algunas otras preguntas sobre los efectos en la cognición del paciente y esto es algo que todavía no entendemos muy bien, así que hemos traído aquí de vuelta a nuestro amigo neurólogo y subespecialista en neuroimagen, el doctor Javier Chapa. Doctor, ¿cómo está? Gracias por estar aquí otra vez. Gracias a ti por la Gracias invitación, por decir que sí siempre cuando lo invitamos. A la orden siempre. Doctor, tenemos varias preguntas sobre el uso de la imagen para el diagnóstico de la esclerosis múltiple. Una de las preguntas que nos hicieron fue ¿por qué hacemos un MRI versus un CT scan? ¿Cómo le ayuda a usted? Yo sé que yo soy radiólogo, pero me gustaría que usted diera el punto de vista de usted como clínico. Claro. ¿Cómo le ayuda esto? Sí, abundando un poco, pues el MRI es la imagen esencial para el diagnóstico de esclerosis múltiple. A diferencia del CT, el MRI me puede ayudar a identificar esa inflamación, esas placas que ocurren en la esclerosis múltiple, es una condición inflamatoria autoinmune. El CT es un estudio que casi siempre nos tiende a ayudar cuando tenemos trauma, hay sangrados, hay calcificaciones, pero ya cuando hay condiciones inflamatorias, el MRI es mucho más completo, nos da esa información que necesitamos para ver en la enfermedad de esclerosis múltiple. Así que es muy superior, no se recomienda hacer estudios de CT en pacientes con esclerosis múltiple porque no nos va a dar la información que necesitamos. A menos que estén sospechando que hubiera un sangrado o algo así más agudo, entonces se pudiera pensar en algún CT scan en ese cuadro en específico. Claro, correcto. Pensando en un paciente que tiene un trauma, un sangrado, pues se podría considerar, pero si ese no es el escenario y estamos considerando síntomas neurológicos en una población joven, que es la población clásica que es vulnerable a la condición, se recomienda ir directamente al grano y hacer una resonancia magnética. Doctor, y los MRI los hacemos algunas veces con contraste, sin contraste. Hay diferentes MRI, algunos de 1.5 Tesla, algunos de 3 Tesla. ¿Cuál es esta diferencia y cómo le ayuda a usted estos distintos MRI? Claro, eso es bien importante. Obviamente, de acuerdo a lo que estamos buscando, es lo que queremos hacer, el estudio que queremos hacer. Los MRI se pueden hacer sin contraste o con contraste. El contraste casi siempre se usa cuando uno sospecha que hay tumores, cuando hay infecciones o cuando hay procesos inflamatorios como la esclerosis múltiple. Así que no todo paciente con condiciones neurológicas necesita un MRI con contraste. Hay ciertos escenarios particulares. Por ejemplo, epilepsia, migrañas o dolor de cabeza, demencias, el contraste no es necesario. Pero en esclerosis múltiple, que es lo que estamos abundando, sí, definitivamente, el MRI tiene que ser con contraste. Lo otro que me mencionaste fueron los Tesla. Tesla es la potencia del MRI, la potencia del magneto del MRI. Se ha demostrado que mientras más Tesla, las imágenes tienden a ser de mejor calidad porque esa potencia del magneto nos permite ver mejor la diferenciación entre la materia gris y la materia blanca, nos da detalles específicos de ciertas áreas, nos ayuda a permitir identificar lesiones bien pequeñas a veces que no puede ver un MRI. Así que mientras más Tesla tiende a ser mejor calidad y sobre todo en pacientes con esclerosis múltiple que a veces buscamos detalles bien pequeños en la imagen. Y esos detalles, hablemos un poquito de esos detalles. ¿Qué características ustedes ven en el MRI que le pueden sugerir o que le pueden confirmar que hay un diagnóstico de esclerosis múltiple? Esa es muy buena pregunta. En los MRI por lo general lo que encuentran se llama placas de esclerosis múltiple, son placas inflamatorias, pero eso se muestra en el MRI como unas manchitas que se llaman manchas hiperintensas, se ven blancas en la neuroimagen en el MRI. Pero es bien interesante porque hay muchas otras condiciones médicas que podrían causar esas manchitas blancas en el MRI. Pacientes con migraña, pacientes con enfermedad microvascular, pacientes con algún tipo de demencia, pacientes con problemas cardíacos también podrían presentar ese tipo de manchas blancas. Así que lo que me diferencia es el patrón con el que ocurren esas manchas blancas. Es diferente el patrón que se ve en un paciente con enfermedad microvascular versus un paciente con el patrón de esclerosis múltiple. Y ese patrón, lo que me refiero es la localización donde están las lesiones, cómo son las lesiones, la morfología de las lesiones, el patrón, cómo se distribuyen. Ese tipo de patrón es el que nos ayuda a diferenciar una enfermedad versus la otra. Doctor, acabamos de poner una imagen en nuestra cápsula sobre un MRI de cabeza clásico, un paciente con esclerosis múltiple. ¿Me puede hablar un poquito de lo que estamos viendo en términos generales? Sí, claro. En esa imagen lo que estamos viendo son lo que conocidos como los hoyos negros. En inglés se le conoce como black holes. Esas son cavidades. En la esclerosis múltiple inicialmente ocurre una inflamación
donde se ven unas manchitas blancas, pero con el tiempo si esa lesión permanece, pues se daña el tejido y muere el tejido. Y se forman esas cavidades que vemos en la imagen, donde se forman esos hoyos negros. Y eso es ya un daño permanente, es un daño ya crónico de la enfermedad, donde la inflamación creó pérdida de tejido neuronal y se formó ese hueco que le llaman el hoyo negro, por decirlo así, porque así se ve en la imagen, se ve como ustedes están viendo, unos hoyos negros en la resonancia magnética. Y estos hallazgos que usted ve en esta imagen, hablando de hoyos negros, usualmente tienden a presentarse más tarde en la condición. Sí, por lo general en la condición de esclerosis múltiple, en los primeros años de la condición hay un proceso inflamatorio donde se crean esas placas. Si el paciente no se maneja a tiempo, no recibe un tratamiento adecuado, esa inflamación con el tiempo puede llevar a cabo que se vayan formando estas cavidades. Claro. Así que eso es lo que queremos evitar. Queremos evitar que estos hoyos negros que estamos viendo en la imagen sigan apareciendo o se sigan extendiendo. Y esa es la meta del tratamiento temprano y el diagnóstico temprano en esta enfermedad. Doctor, venimos ahora, estamos hablando de tratar de prevenir el daño crónico o daño permanente. Usted está tratando a un paciente de esclerosis múltiple, el MRI le puede ayudar a ver si el tratamiento está siendo efectivo, claro. Tratar de prevenir estos black holes, ¿verdad? Estas condiciones. Definitivamente, Pedro, definitivamente que sí. El MRI me da mucha información. Obviamente me ayuda a diagnosticar, que es lo primero que hacemos. El MRI me da información de diagnóstico, pero como tú bien dices, también me da información de respuesta a tratamiento. Y eso es a través de los MRI seriados. Los pacientes se tienden con la condición de esclerosis múltiple, por lo general se hace un MRI cada 12, cada 18 meses, y no solamente tiene que ser un MRI de cabeza, también se pueden hacer MRI de cuello, MRI torácicos, para ver la evolución de la enfermedad. Y a través de esos MRI seriados, que es lo más importante, se comparan y vemos la evolución, si hay lesiones nuevas, si hay disminución en las lesiones. Hay veces que los pacientes tienen menos lesiones en el MRI siguiente porque esa inflamación desapareció gracias al tratamiento. Así que puede haber también una mejoría entre un MRI versus otro. Y eso me ayuda a ver si el paciente está recibiendo el tratamiento adecuado o si ese tratamiento no está siendo suficiente, por lo cual hay que cambiar de terapia, de acuerdo a lo como yo veo esa evolución. Incluso el MRI también me da información de si hay inflamación aguda. Por eso es que queremos dar el contraste muchas veces. El MRI post-contraste es el que me dice si hay una inflamación aguda en el momento. Aguda me refiero a una inflamación que lleve 3, 4 semanas, algo bien reciente, y me puede explicar la clínica. Me refiero a si el paciente presenta con, por ejemplo, debilidad del lado izquierdo, puedo buscar información a ver si en ese lado derecho del cerebro, que es el que se encarga de controlar el lado izquierdo, claro, que trabaja al revés, pues si hay alguna inflamación aguda. Así que no solamente me da información de diagnóstico, sino de la evolución, sino también de explicarme la clínica del paciente, que eso es bien importante también. O sea que ya vemos, amigos, que la resonancia magnético nuclear o el MRI nos ayuda no solamente en el diagnóstico, sino también a evaluar el tratamiento de estos pacientes. Doctor, por último, hemos hablado de los problemas cognitivos de los pacientes con esclerosis múltiple. Siempre hablamos de los problemas neurológicos per se, debilidades, dolor, pérdida de sensación, todos estos síntomas neurológicos. ¿Cuáles pueden ser los síntomas cognitivos que desarrollan estos pacientes y cuándo usualmente se presentan? Claro, eso es bien importante. Los cambios cognitivos casi siempre ocurren cuando ya la enfermedad es más crónica, más avanzada. No tienden a ocurrir al principio de la condición porque es una secuela de ese daño crónico que ocurre con la inflamación, y se ha demostrado que ocurre muchas veces cuando hay una gran cantidad de hoyos negros. Esos hoyos negros que mencionamos ahorita, mientras más hay, se asocia con más cambios cognitivos. Y cuando hablo de cambios cognitivos, estoy hablando de problemas de memoria, problemas de lenguaje, problemas en la función cognitiva, la ejecución, cómo el paciente se organiza en el diario vivir, cómo ejecuta, cómo juzga. Así que la parte cognitiva simplemente un poquito va más allá que simplemente la memoria, es algo un poco más complejo. Claro. Y todo eso pues se puede medir, y es importante que los familiares o el mismo paciente estén pendientes de eso para buscar atención. Doctor, y estos hallazgos cognitivos o estos síntomas cognitivos que está hablando, me suele pensar en pacientes que tienen otras condiciones, como lo que es demencia, o demencia tipo Alzheimer, o demencia senil. ¿Cómo podemos, si se puede, notar cuál es la diferencia entre un paciente con esclerosis múltiple y de verdad déficit cognitivo o un paciente de demencia? ¿Mayormente es el historial o hay hallazgos de imagen? ¿Cómo nos ayuda eso? Claro, qué bueno que me haces la pregunta, Pedro. La diferencia, el mismo MRI nos puede ayudar, eso acabamos de mencionar.
El MRI es otra utilidad del MRI, es simplemente que me ayuda a diferenciar qué tipo de patología es la que me causa esos problemas de memoria, si es Alzheimer, si es demencia vascular, si es la misma esclerosis múltiple. Un MRI me va a poder permitir saber si los cambios cognitivos son por esa condición de esclerosis múltiple crónica versus si es una condición de Alzheimer, donde buscaría otras áreas en el cerebro que se atrofian, o si hay cambios vasculares, infartos, sangrados, que también me podrían causar un tipo de demencia, lo que se conoce como demencia vascular. Así que definitivamente la resonancia magnética es esencial para yo saber explicarme por qué es que vienen esos cambios cognitivos y cuál es la patología detrás de eso. O sea que yo tengo un paciente que está desarrollando estos síntomas cognitivos y no tiene un diagnóstico de esclerosis múltiple. Este diagnóstico no lo puedo excluir porque el paciente no lo haya tenido o no haya sido diagnosticado antes con esto. Definitivamente, hay pacientes que se diagnostican con esto. Por lo general la tendencia es que se diagnostican en los 20, 40 años, pero puede haber un paciente de 50, 60 años que presenta con cambios cognitivos y resulta que es el primer MRI que se le hace. Y cuando vemos el MRI muestra unos cambios típicos de esclerosis múltiple, lo cual me confirma que los cambios cognitivos son por la esclerosis múltiple y no son por Alzheimer o otro tipo de demencia. Claro. Doctor, una vez tenemos estos cambios cognitivos, ¿el tratamiento de esclerosis múltiple puede ayudar con esto? ¿Está ayudando con esto a nuestros pacientes? Bueno, ya cuando ya tenemos los cambios cognitivos, significa que hay un daño ya crónico, hay un daño ya prácticamente permanente donde se crean esos hoyos negros que dije, ese daño ya crónico. Así que la meta no es esperar que el paciente tenga los problemas cognitivos, la meta es coger al paciente y diagnosticarlo antes, identificar el diagnóstico antes y tratarlo con tiempo para llegar a ese punto de los cambios cognitivos, porque ya de por sí eso significa que ya la condición ya es bastante avanzada. Doctor, tengo un familiar o tengo un amigo, conozco a alguien que está teniendo estos síntomas cognitivos, síntomas que no estoy claro si son demencia, ¿deben entonces acudir a su neurólogo para que le haga una evaluación? Definitivamente, claro, sobre todo la esclerosis múltiple presenta, como mencioné, en gente joven, así que cualquier persona, 20, 40 años de edad con síntomas neurológicos, pérdida de visión, desbalance, cambios cognitivos también se pueden incluir también en ese patrón, debilidad, fatiga. Cualquier síntoma neurológico en una persona joven definitivamente debería acudir a su neurólogo para hacer su resonancia magnética y descartar ese diagnóstico. Doctor, muchas gracias por decir que sí a nuestra segunda cápsula del mes de abril. Gracias, sé que es un hombre muy ajetreado, pero le agradecemos que esté aquí con nosotros. ¿Algo más que quiera hablar para nuestras personas que nos están viendo? Bueno, gracias a ti, Pedro, por la invitación y nada, obviamente decirle a todo paciente o toda persona que tenga síntomas neurológicos, sobre todo en edad temprana, que es importante que busquen de su neurólogo para evaluarse con tiempo y así poder identificar cualquier tipo de patología, cualquier situación que tenga. Gracias amigos por estar en este segmento Monitor de la Salud. Espero que le estemos contestando muchas de sus preguntas y nos vemos en la próxima cápsula.